Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 235 al 239. Reino, Isla de los Pasteles. Dentro del lujoso palacio, el espacio estaba lleno de colores caprichosos, propios de un cuento de hadas. Una alfombra roja, impregnada de almas, sonreía alegremente. Mesas y sofás se colocaban solos en su sitio, y un piano con ojos brillantes tocaba una melodía gozosa por sí solo. Incluso los pasteles, postres, vinos y platos parecían tener conciencia propia, alineándose para servir a los invitados. Cintas ondeaban, arcoíris danzaban y flores en macetas armonizaban con la melodía del piano. Toda la sala rebosaba de risas y alegría. Sin duda, todos estos eran creaciones de las habilidades de la Sorusoru Nomi de Big Mom. Los omies, objetos animados que habían venido a recibir a los invitados a su llegada. Más allá de los omies, seres peculiares de diversas razas, la tribu de los brazos largos, la tribu de las piernas largas, los hombres pez, los enanos y más se reunían en los rincones, completando el telón de fondo de esta escena surrealista. En el centro de esta gran mesa se encontraban los miembros de élite de los piratas de Big Mom. Aparte del inconsciente Snack, todos los demás comandantes dulces estaban presentes. También estaban allí caras conocidas como Próspero, Oben y Daifuku, cada una con una expresión diferente. Presidía la mesa una mujer alta, envuelta en una capa de capitana pirata. Bajo su sombrero, unos rizos rosados le caían por la espalda, y su imponente figura de 8,8 metros pertenecía nada menos que a Charlotte Linlin, la mismísima Big Mom. Sentada con una pierna cruzada, comía con naturalidad los bocaditos que le saltaban a la boca mientras escrutaba a Ziark y a su tripulación al otro lado de la mesa. Al principio, cuando Big Mom se enteró de la llegada de este recién llegado a su dominio, su arrogancia la llevó a rechazarlo de plano. Después de todo, en la época de los grandes piratas, había visto a muchos novatos alcanzar la fama rápidamente, solo para ser reclutados por piratas más poderosos o ser asesinados y arrojados a Impel Down. Incluso piratas curtidos como Cocodrilo y Moria habían sido expulsados del Nuevo Mundo, abandonados a su suerte en rincones remotos, donde languidecieron. ¿Qué podría lograr un simple novato como Ziark? Por eso Big Mom le había dado a Snack la orden, casi casual, de matarlo si se interponía en su camino. Sin embargo, su rechazo inicial cambió cuando Katakuri le trajo el último periódico. Victoria de la Justicia. El contraalmirante y señor de la guerra Ziark recaptura con éxito a los fugitivos piratas voladores, liderados por el león dorado Shiki, enviándolos de vuelta a Impel Down. En su afán por minar la moral de los piratas del Nuevo Mundo, el gobierno mundial había publicado la noticia. Pero, como de costumbre, enturbiaron las aguas con una torpe mentira, haciendo parecer que un contraalmirante anónimo tenía prioridad sobre Ziark. Independientemente de la versión del gobierno, la noticia de la derrota de Shiki conmocionó a Big Mom. Como antigua compañera de los piratas de las rocas, conocía mejor que nadie la aterradora fuerza de Shiki. De ninguna manera alguien podría perder contra la Goro Goro Nomi por sí sola. Incluso dejando de lado al misterioso contraalmirante, el hecho de que Ziark participara en una batalla de tan alto nivel demostró que los rumores sobre él eran ciertos. La rápida derrota de Snack a manos de un desconocido no hizo más que confirmarlo. No se trataba solo de sus poderes de fruta del diablo. Ziark, junto con su poderosa tripulación, había demostrado que eran dignos de hablar con ella como iguales. Así pues, después de terminar su pastel y sintiéndose de buen humor, Linlin decidió escuchar a Ziark. A diferencia de los temibles piratas de Big Mom, el bando de Ziark parecía mucho menos serio. Aqua estaba absorta en una animada conversación con un mantel parlante, mientras que Meout y Kana estaban completamente concentrados en sus comidas. Kim permanecía inmóvil como una estatua, y Escanor hacía girar elegantemente su copa de vino. Solo Ziark parecía estar completamente concentrado, vigilando de cerca a la tripulación de Big Mom. Linlin, en la transición entre la juventud y la vejez, aún no lucía tan desaliñada como lo haría una década después. Sin embargo, su figura distaba mucho de ser bella.
rolliza y algo imponente, se asemejaba más a una noble que a una temible pirata. En cuanto a Katakuri, Smoothie y Cracker, no habían cambiado mucho aparte de ser un poco más jóvenes. Tras las presentaciones formales, la mirada penetrante de Big Mom finalmente se posó en Ziark. No has venido hasta aquí solo para aprovecharte, ¿verdad? Dilo de una vez, ¿cuál es tu propósito, mocosa? Preguntó con voz baja y escrutadora. Ziark hizo una breve pausa antes de responder sin rodeos. Me interesa el Rogue Poneglyph que tienes. Desde el momento en que partió, Ziark se preparó para una posible batalla con los piratas de Big Mom. No tenía sentido perder el tiempo con cortesías. Fue directo al grano, listo para luchar si era necesario. Para sorpresa de Ziark, Big Mom no reaccionó con la violencia que él esperaba. Simplemente arqueó una ceja con leve sorpresa, pero no estalló en ira. Mamá. Ya veo. Eres tan atrevida como dicen los rumores. Una mocosa sin límites. Luego sonrió con malicia y continuó. No hay problema. ¿Lo quieres? Puedes mirarlo cuanto quieras. Ella aceptó, así sin más. Los ojos de Katakuri brillaron al observar la espalda de su madre. Reprimió el impulso de intervenir. Ziark no se dejó engañar por la inesperadamente generosa oferta de Big Mom. Guardó silencio, sabiendo que tenía que haber truco. Los piratas siempre operaban en base al intercambio y la obtención de ganancias. Era imposible que entregara algo tan valioso gratis. Pero antes, quiero ver qué más puedes hacer, añadió Big Mom con una sonrisa traviesa. Me refiero a tus habilidades además de tus poderes de rayo. Quería recabar más información sobre sus habilidades antes de entablar una confrontación directa. Ziark decidió seguirle el juego y levantó la mano, invocando una versión en miniatura de la espada del acantilado en el centro de la sala. Una columna de lava fundida brotó del suelo, liberando un calor y una luz intensos, dispersando a los Omis mientras huían presas del pánico. Mamá. Impresionante. Mamá Grande aplaudió encantada. Claramente, esta no era una habilidad de la Goro Goro no Mi. Katakuri, que había estado recopilando información, ya había informado de que Ziark poseía una defensa increíble e incluso corrían rumores de que era inmune a los efectos debilitantes del mar. Esto confirmó la especulación de que Ziark era miembro de una raza rara y poderosa, a la par con el rey del fuego salvaje. Slurp. Al pensarlo, Big Mom se relamió los labios con avidez. Su mirada hacia Ziark ahora reflejaba una inquietante mezcla de codicia y algo más, íntimo. Al cruzarse sus miradas, Ziark sintió una repentina sensación de pavor. Mocosa, cásate conmigo. Dijo Big Mom de repente, sus palabras como una bomba. La impactante declaración dejó atónitos a todos, incluyendo a Katakuri y al resto de la tripulación, así como a Aqua y los demás. El ambiente festivo del salón de banquetes se tornó en un silencio sepulcral. Tras unos segundos de silencio atónito, gritos de incredulidad llenaron la sala. A Ziark le tembló la boca. Su rostro, sombrío y lleno de una frustración muda, reflejaba una expresión aún más oscura que la barba de Barba Negra. Jajajaja. Aqua, con los ojos azules muy abiertos por la incredulidad, estalló en una risa histérica, golpeando la mesa mientras se doblaba de la risa. Vaya, Ziark, qué suerte tienes. Date prisa y acepta la propuesta de esa vieja bruja. Esta es una oportunidad única en la vida. Aqua soltó una carcajada, casi desmayándose de la risa. Había sido objeto de burlas constantes cuando Boangok le propuso matrimonio a Ziark de forma inesperada. Pero ahora las tornas habían cambiado. Esta vez era Ziark quien estaba en el punto de mira. Meow se tapó la boca, conteniendo a duras penas la risa, mientras que Kim y Escanor permanecían paralizados por la sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que el encanto de Ziark podría atraer incluso a un emperador del mar? Lo que no sabían era que la propuesta de matrimonio de Big Mom no era más que un medio para crear una descendencia poderosa. Pequeño Ziark, no. Kana, con el ceño fruncido y decidido, se colocó protectoramente detrás de Ziark, con sus ojos cautelosos fijos en Big Mom. Si te casas conmigo, el Poneglyph será tuyo. ¿Qué te parece? Big Mom ignoró por completo las reacciones de los demás, con su mirada depredadora fija en Ziark. Para Big Mom, parecía un trato justo. Ziark obtendría el Poneglyph y ella conseguiría lo que quería.
Además, se forjaría una alianza entre los piratas de Big Mom y la tripulación del Sueño Eterno, creando una colaboración sin precedentes entre un Shichibukai y un Yonko. A ojos de Big Mom, Ziark reconocería los beneficios de este acuerdo y tomaría la decisión correcta. Con la oferta directa de Big Mom sobre la mesa, todas las miradas se dirigieron a Ziark, esperando su respuesta. ¿Matrimonio, Eri? Ziark suspiró profundamente, sintiendo una intensa oleada de frustración. Había estado tras su poneglyph, pero ahora parecía que Big Mom estaba tras sus higenes. Vergonzoso. Ridículo. Desvergonzado. Para serte sincero, soy un tipo bastante puro de corazón, así que, no, gracias, respondió Ziark con tono firme. PFF. La palabra de corazón puro provocó de nuevo la risa de Aqua, esta vez más fuerte y penetrante. Su risa estridente resonó en el tenso salón, haciendo aún más incómoda la situación. ¿Ah, sí? ¿Así que me rechazas? Los ojos de Big Mom se oscurecieron al instante. Arcos eléctricos rojos de Aki del Conquistador crepitaban a su alrededor, una advertencia de su creciente furia. ¿Y si, en vez de casarnos, simplemente intercambiamos? También tenemos una copia del poneglyph. Podríamos hacer un intercambio justo, sugirió Ziark, elevando su Aki para igualar la agresividad de Big Mom. Una oferta interesante, pero ¿por qué elegir cuando puedo tener ambas cosas? Big Mom se levantó de golpe, con una sonrisa maliciosa. Me llevaré a ti al poneglyph. En cuanto pronunció la última palabra, su Aki del Conquistador explotó hacia afuera, y oscuros rayos de luz roja llenaron la sala mientras una presión sofocante se abalanzaba sobre Ziark y su tripulación. Sabiendo que la situación estaba más allá de la diplomacia, Ziark desató su propio Aki del Conquistador, enfrentándose directamente al de Big Mom. El choque de ambos Aki desató una tormenta de energía que arrasó la sala. Los cristales se hicieron añicos, los postres volaron por los aires y las bebidas se derramaron mientras la energía caótica giraba a su alrededor. Los Omies, incapaces de soportar la enorme presión del Aki, se desplomaron, con sus almas arrancadas a la fuerza. Incluso los miembros más débiles del equipo de Big Mom se desmayaron al instante, con los ojos en blanco mientras se desplomaban y echando espuma por la boca. Ese era el poder de dos conquistadores enfrentándose. Los piratas comunes no tenían ninguna posibilidad. Uf, ¿por qué siempre tienen que hacer esta estúpida cosa del Aki antes de una pelea? Está tan visto. Se quejó Aqua, con cara de aburrimiento mientras estaba de pie en medio de la tormenta de Aki. Probablemente sea como cargar energía en un juego de lucha. Yo tampoco estoy del todo seguro, intervino Kim pensativo. La tripulación se había vuelto inmune a estas demostraciones de Aki del Conquistador desde hacía tiempo. Ni siquiera Escanor, que era relativamente nuevo en la tripulación, se inmutó. Después de presenciar la batalla de Ziark contra Shiki, para él esto era un día más. Espera, Kim, ¿cuándo te pusiste la armadura Mark II, miau? Preguntó Meout, sorprendido al ver a Kim ya equipado con su armadura de alta tecnología. Sin que ellos lo supieran, Kim había preprogramado la armadura para que se activara en caso de emergencia. Siempre estaba preparado. Todos los que aún estén conscientes, prepárense para la batalla. Junto a Big Mom, Katakuri, que había previsto la inminente batalla gracias a su Aki de visión futura, sujetó con fuerza su arma característica, el tridente Mogura. Al oír su orden, Cracker, Smoothie, Oven, Daifuku y los demás piratas de Big Mom activaron sus habilidades, listos para destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Hace apenas unos instantes, ambos bandos habían estado disfrutando de una comida juntos. Ahora, se encontraban al borde de una guerra total. Tal era la naturaleza brutal e impredecible del mundo pirata. Interesante. Parece que mi Rita lleva bastante tiempo sedienta de batalla, declaró Escanor, abrazando plenamente su poder al acercarse el mediodía. Con cada segundo que pasaba, el poder de Escanor se hacía más fuerte, y las intensas llamas a su alrededor lo hacían parecer aún más temible. El aumento de fuerza de Escanor fue tan poderoso que interrumpió el choque de Aki, inclinando la balanza hacia el lado de Ziark. Mamá, voy a ayudarte. Katakuri saltó al lado de Big Mom, sus ojos brillaron mientras liberaba su propio Aki del Conquistador. Con 4 poderosas auras colisionando, la sala ya no pudo contener la inmensa presión. Las energías se fragmentaron en incontables arcos crepitantes antes de disiparse en el aire. Lanza el buff. Ikoku.
Big Mom fue la primera en atacar, lanzando un tajo devastador que cortó el aire con una velocidad y una potencia aterradoras. 100 millones de voltios. Espadas dobles del dragón del trueno. Ciark contraatacó con un enorme dragón de relámpagos, cuyas escamas crepitaban con electricidad mientras se abalanzaba hacia adelante. Los dos ataques colisionaron en el aire, creando una explosión masiva que arrasó toda la sala. ¡Bum! El choque de energías provocó una feroz tormenta que aniquiló todo a su alrededor, excepto las zonas donde se encontraba cada bando. El salón, antaño lujosamente decorado, quedó destruido en un instante, con chispas volando y polvo llenando el aire. El impacto fue tan grande que incluso las islas cercanas a Cake Island sintieron las devastadoras ondas expansivas. Es Ciark. ¿De verdad se atrevieron a atacar a mamá? A mamá le pasa algo. Rápido, vamos para allá. Los oficiales estacionados en otras islas recibieron las órdenes claras y movilizaron rápidamente a sus fuerzas de élite, dirigiendo sus barcos hacia la isla Cake. Esa era la formidable fuerza de una tripulación pirata unida por lazos de sangre. Pase lo que pase, se unirían para luchar contra cualquier intruso. En la isla de los pasteles. Ciark apretó con fuerza sus espadas gemelas, y su rostro, normalmente tranquilo, mostró un atisbo de seriedad. Aunque solo se trataba de un ataque de tanteo, podía sentir la inmensa fuerza y vitalidad de Big Mom, que superaba con creces la de cualquier oponente al que se hubiera enfrentado antes. Poseedora de uno de los mayores talentos del mundo pirata, Big Mom estaba en la plenitud de su poder. Con una vasta experiencia en combate y sin las debilidades físicas del león dorado, también era mucho más lúcida que 10 años atrás en la historia original. Este era uno de los 4 emperadores. Big Mom. Luchar contra un monstruo como ella, aunque su habilidad de volar le aseguraba la victoria, derrotar a Big Mom en poco tiempo era extremadamente difícil. Por su parte, aunque sus compañeros eran poderosos, cada uno tenía sus propias limitaciones. Por ejemplo, Kana no podía mantener su resistencia durante períodos prolongados, y el poder de Escanor se veía limitado por la transición entre el día y la noche. Por otro lado, el equipo de Big Mom podía seguir recibiendo refuerzos, con miembros como Blee, la usuaria de la Mira Mira no Mi, cuyas extrañas habilidades no escaseaban. Si Katakuri y los demás conseguían prolongar la batalla hasta convertirla en un largo punto muerto, la situación se tornaría muy desfavorable. Así pues, Ciark decidió debilitar las fuerzas de Big Mom tanto como fuera posible antes de entablar batalla oficialmente con ella. Escanor, sigue el plan. Ciark cerró los ojos, y su Kenbunsoku Aki de observación, se extendió desde él como olas invisibles, detectando las presencias asesinas de piratas cercanos y lejanos, apareciendo una tras otra en su conciencia. Sobre la isla Cake, oscuras nubes de tormenta comenzaron a extenderse, cubriendo el mar y las islas circundantes. ¡Bum! ¡Bum! El retumbar del trueno se hizo más fuerte desde las profundidades, proyectando una aura ominosa y destructiva sobre el territorio del emperador. Su intención era aprovechar la ventaja natural de su Goro Goro no Mi para atacar con precisión la isla Cake y los refuerzos de los piratas de Big Mom que se acercaban para ayudar. Aunque Aqua podía invocar un tsunami masivo para lograr resultados similares, las acciones de la insensata diosa siempre eran impredecibles. Aunque sus ataques no alcanzaran accidentalmente a sus aliados, la precisión y la letalidad de un tsunami no se podían comparar con una tormenta eléctrica. Esta batalla fue mucho más peligrosa que cualquiera a la que se hubieran enfrentado antes. Por eso Ciark tuvo que tomar cartas en el asunto para tomar la delantera y asegurarse una posición favorable. No. Mamá, tenemos que detenerlo ahora. Los ojos de Katakuri brillaron con una luz roja intensa mientras advertía con urgencia a Big Mom. Utilizando su Kenbunsoku Aki para prever el futuro, alcanzó a vislumbrar la aterradora escena de un rayo interminable que envolvía a la isla Cake en cuestión de segundos. Prometeo. Big Mom confiaba plenamente en el criterio de Katakuri. Extendió la mano y agarró la nube de fuego Prometeo. Al infundirle su alma, Prometeo se expandió rápidamente, convirtiéndose en una enorme bola de fuego. Fuego celestial. Big Mom lanzó un potente puñetazo. En el instante siguiente, un infierno llameante se dirigió hacia Ciark, distorsionando el aire con su intenso calor. Por donde quiera que pasaba, el terreno ya devastado se fundía en magma abrasador.
La ola de calor llegó de repente, pero los compañeros de Ziark, que permanecieron a su lado, mantuvieron la calma. Después de todo, habían experimentado el poder abrasador del sol de Escanor, que era incluso más caliente que este fuego. En medio del grupo, una figura alta y orgullosa avanzó lentamente. Su hacha de batalla dorada relucía bajo el reflejo de las llamas, brillando intensamente. Antes de que ninguno de los piratas de Big Mom pudiera burlarse de Escanor por su necedad, el fuego celestial se estrelló contra él, envolviéndolo en llamas. Qué atrevido. Se atrevió a enfrentarse de frente al ataque de mamá, qué pobre infeliz. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de morir. Desde el centro de la explosión emergió Prometeo, con una expresión burlancia. Ah, ¿sí? Pero si no siento casi nada. ¿Por qué iba a gritar? Una mano grande y poderosa emergió de las llamas, agarrando con fuerza el rostro engreído de Prometeo. La inmensa fuerza hizo que Prometeo entrara en pánico, y a través de los huecos entre los dedos, vio un par de ojos fríos y aterradores. ¡Qué calor! ¡Qué caliente está la mano de este hombre! Espera, yo soy la llama aquí. Mientras este pensamiento cruzaba la mente de Prometeo, un miedo primigenio se apoderó de él. Comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. «Mamá, ayúdame», gritó presa del pánico. «Déjame despedirte. Sol cruel». La mirada de Escanor se agudizó mientras la magia emanaba de su palma. Una bola de fuego aún más caliente y brillante se formó dentro de Prometeo, estirando su cuerpo de llamas hasta sus límites. Esta vez, Prometeo sí que sintió el calor. Era el poder del sol. Escanor extendió un dedo y, con un rápido movimiento, envió al mini sol y a Prometeo estrellándose de vuelta contra los piratas de Big Mom. Un hombre que controla las llamas, ¿eh? Interesante. Big Mom no mostró temor alguno mientras sujetaba con fuerza a Zeus, la nube de tormenta, ignorando los lamentos de Prometeo. Sus ojos se clavaron en Escanor. Oye. Tú también no perteneces a una raza especial, ¿verdad? Lo siento, soy un humano de pura sangre. Aunque, si quieres añadir el más fuerte delante, no me opondría. Al recordar el anterior encuentro romántico de Ziark, incluso el orgulloso Escanor sintió una leve punzada de vergüenza. Rayo. Mientras intercambiaban palabras, el Zeus en la mano de Big Mom ya rebosaba de electricidad, listo para disparar un potente cañón electromagnético que atravesó el sol de Escanor. Las llamas y los relámpagos se entrelazaron mientras la enorme figura emergía ilesa, cargando hacia adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Big Mom sacó su espada imperial de su sombrero de pirata, cuya hoja estaba recubierta de haki avanzado. Apuntó un golpe letal a Escanor desde un ángulo mortal. Su fuerza descomunal era suficiente para abrumar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Supercorte, golpe microscópico. Confiado como siempre, Escanor no esquivó. Alzó su hacha dorada y chocó de frente con la espada de Big Mom. ¡Bum! La colisión entre Rita y la espada del emperador fue como si dos meteoritos chocaran entre sí, enviando ondas expansivas que desgarraron la tierra. ¡Zas! Big Mom salió volando, estrellándose contra los edificios lejanos de la isla Pastel. A pesar de no usar haki, la fuerza bruta de Escanor superó a Big Mom, ya que era mediodía, el momento de máximo poder de Escanor. Impresionante. Como cabe esperar de un emperador marino, su resistencia física es verdaderamente extraordinaria y la expresión de Escanor se volvió más seria mientras veía de Big Mom levantarse de entre los escombros, sin que su cuerpo mostrara signos de lesiones. Mientras él se maravillaba de su resistencia, el mochi pegajoso de Katakuri se acercó rápidamente, pasando por alto a él y dirigiéndose directamente hacia Ziark. Con el paso del tiempo, el futuro que Katakuri vislumbró se hizo más claro. Ya no podía permitirse concentrarse en la batalla entre Big Mom y Escanor. Tenía que interrumpir el devastador ataque de Ziark. Al llegar a Ziark, Katakuri alzó su enorme maza formada de mochi, imbuida de haki de armadura, y saltó por los aires. Cortando mochi. Al darse cuenta de que su oponente no era un novato cualquiera, salió a por todas desde el principio. ¡Bum! El martillo de mochi recubierto de haki de armadura se estrelló contra el suelo pero no logró alcanzar su objetivo. Una pequeña mano, apenas perceptible, bloqueó el ataque de Katakuri. Esta niña pequeña y los ojos de Katakuri, generalmente tranquilos, se entrecerraron con sorpresa.
Parecía tener la misma edad que Blee, pero la fuerza que él sentía en el brazo era monstruosa. Sin mediar palabra, Kana, con rostro serio, desvió el mochi y saltó hacia Katakuri. Cuerno de mochi. El mochi de Katakuri se transformó en una lanza mientras apretaba su puño imbuido de Aki, listo para recibir el pequeño puñetazo de Kana cubierto de rayos. Como maestro del combate cuerpo a cuerpo, un simple puñetazo de Katakuri podía incluso hinchar los puños del Gear 4 de Luffy. Su poder era innegable. Por desgracia para él, esta vez se enfrentaba a un dragón ancestral capaz de derribar al sabueso de magma de Akainu de un solo puñetazo. ¡Zas! En un instante, el rostro de Katakuri se contrajo por la sorpresa al ser lanzado por los aires por la fuerza bruta del puñetazo de Kana, estrellándose contra el suelo cerca de Big Mom. Madre e hijo, cada uno tendido en su propio cráter. Era una escena extrañamente armoniosa. Al mismo tiempo, el resto de los piratas de Big Mom finalmente lanzaron su ataque. Varios soldados de galleta irrompibles y demonios de aspecto extraño llegaron gracias a los poderes de las frutas del diablo de Cracker y Daifuku. King, con su traje Mark II, los contuvo fácilmente. Fabricado con apometal y tecnología avanzada, su traje mecánico lo hacía más que capaz de resistir los ataques de los oficiales Yonko. Desde otra dirección, un jarabe púrpura que parecía una baba en movimiento se precipitaba hacia Ziark. Este fue el primer hijo, Peróspero, usando su pero no mi. Lo tengo. Se burló Peróspero, pero su sonrisa se congeló en su rostro. Para su horror, se dio cuenta de que había perdido el control del jarabe. No, espera. Su jarabe se había convertido en agua pura y transparente. Cualquier líquido es impotente ante una diosa como yo, declaró Aqua, cuyo cuerpo resplandecía con una luz azul divina. Sin mover un dedo, neutralizó sin esfuerzo el ataque de Peróspero. ¿Qué te parece esto? Una voz siniestra, acompañada de una oleada de calor, resonó cerca. Al girar la cabeza, Aqua vio a un hombre llameante que se acercaba con un puño fundido. Era Oben, ministro de repostería y usuario de la fruta Netsu Netsu no Mi. Sin darle a Aqua mucho tiempo para reaccionar, el puño abrasador de Oben se dirigió hacia ella. Puño de calor. Sobresaltada, Aqua contraatacó instintivamente. Puño de Dios. ¡Qué tonta! Tiene unas habilidades acuáticas tan abrumadoras, pero en vez de eso usó el puño divino y Ziark no pudo evitar gemir en silencio en su interior. Aunque la mayor parte de su atención se centraba en seguir la pista a los piratas de Big Mom, se aseguró de dedicar una pequeña parte de su atención a Aqua. No preguntes por qué. Simplemente lo tranquilizó. ¡Bum! Como era de esperar, Aqua estuvo en desventaja en el enfrentamiento y fue superada por Oben. ¡Qué calor! ¡Ay, ay! Gritó Aqua, soplando frenéticamente sobre su mano quemada. Oben se quedó sin palabras. ¿Qué está haciendo esa mujer de pelo azul? Al principio parecía tan intimidante, pero era todo lo que podía hacer. Tras dirigirle una mirada de desdén, la ignoró y se dirigió hacia Ziark. Arroyo de agua bendita. Enfurecida por su desdén, Aqua finalmente tomó la decisión correcta, invocando un poderoso chorro de agua a alta presión. Tomado por sorpresa, el deseo de Oben se cumplió. Salió volando y aterrizó junto a Big Mom y Katakuri. El tercer cráter estaba completo. Una triunfante Aqua se acercó saltando a Ziark y le dio una palmada en el hombro. Oye, Ziark. ¿Ya terminaste? ¿Por qué eres tan lenta? Preguntó la diosa necia. Ziark abrió los ojos y miró a la diosa idiota, que fingía estar molesta mientras, en secreto, se limpiaba las cenizas de la mano sobre él. De verdad que quiero invocar un rayo para fulminarla. Apenas había cruzado ese pensamiento por su mente cuando el aire frente a él fue desgarrado por una oleada de energía violenta. Tras recuperar la compostura, Big Mom empuñaba ahora la espada de su emperador, con Prometeo ardiendo alrededor de la hoja y Zeus en la punta, crepitando con brillantes relámpagos. Cañón de trueno. Con el rugido de Big Mom, la energía elemental se arremolinó, disparando un rayo láser de alta densidad capaz de atravesar islas. En un instante, las rocas se hicieron añicos, los vientos rugieron e incluso el entorno se tornó blanco y negro por la pura intensidad. En el momento crítico, Kana saltó hacia adelante, cargando su rayo destructivo. Yo me encargaré de esto, Kana-chan. Como hombre, no puedo dejar que tú cargues con todo el peso de esto. Escanor dio un paso al frente, deteniendo a Kana.
No solo lo decía literalmente, sino que también quería aprovechar al máximo su pico de energía al mediodía. Envainó su hacha divina Rita y formó una espada de mano con la izquierda. Sus movimientos eran lentos pero elegantes, mientras la blandía ligeramente hacia la vida que se aproximaba. Espada sagrada. Escanor. Con este golpe aparentemente simple, fue como si el espacio mismo se hubiera desgarrado, cortando el poderoso rayo en dos. ¡Bum! El ataque redirigido explotó hacia los lados, desatando un torrente de luz, fuego y humo. Antes de que el humo se disipara, un crepitar llenó el aire y un relámpago azul atravesó el polvo, haciendo descender nubes de tormenta del cielo. ¡Oh, no! Todos, pónganse a cubierto ahora. Katakuri, que estaba a punto de perseguir a Ziark, se dio la vuelta y gritó a los oficiales de los piratas de Big Mom. La capacidad de prever el futuro con el haki de observación es realmente conveniente. Ziark suspiró con admiración mientras se bañaba en el relámpago. Pero al instante siguiente, su mirada se agudizó. Sin embargo, incluso si puedes ver el futuro, ¿puedes detenerlo, Katakuri? Witness verdadero relámpago. Boom. 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 Estallaron las nubes de tormenta, desatando rayos apocalípticos que envolvieron por completo la isla Pastel. Boom. 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 Desde lo más profundo de las ominosas y densas nubes de tormenta, incontables rayos se estrellaron contra el cielo. En ese instante, un relámpago cegador envolvió toda la isla Cake y el mar circundante. Truenos retumbaron, la tierra tembló y el mar, antes tranquilo, comenzó a agitarse, levantando olas gigantescas que arrastraron a la costa los restos de barcos destrozados. Todas las naves piratas que habían acudido en ayuda de Big Mom quedaron reducidas a astillas por el castigo divino de los cielos. Fue un juicio aterrador que estremeció hasta los huesos a quienes lo presenciaron. En las islas lejanas, tanto piratas como civiles contemplaban horrorizados la escena apocalíptica que se desarrollaba sobre la isla Pastel. Aquellos con menor fortaleza mental se desplomaron al suelo, sus piernas cedieron bajo su peso. Tras vivir tanto tiempo bajo la protección de un emperador marino, habían olvidado lo que era el verdadero peligro. Pero ahora comenzaban a darse cuenta de que Totolan, el reino que creían invencible, podría caer en realidad. Un profundo temor se apoderó de los corazones de todos los que lo presenciaron, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. Totolan, el archipiélago gobernado por los piratas de Big Mom, era el hogar no solo de los hijos de Big Mom, sino también de muchos civiles que ofrecían regularmente parte de sus almas a cambio de protección. Dada la complejidad de esta situación, no fue difícil para espías de otras potencias infiltrarse. Como resultado, la noticia del ataque del Señor de la Guerra Ziark contra los piratas de Big Mom se extendió rápidamente por todo el Nuevo Mundo, gracias a los ojos y oídos de estos espías. Ya fueran los emperadores del mar, los señores de la guerra o los reyes del inframundo, todas las figuras importantes del Nuevo Mundo quedaron atónitas ante este repentino acontecimiento. Después de todo, ni siquiera los marines se atreverían a desafiar a los 4 emperadores de forma tan temeraria. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineir. Suspiro, ese problemático de Ziark no puede estarse quieto. Apenas ha terminado de capturar a Shiki, y ahora está atacando a Big Mom y en el despacho del almirante de la flota, Sengoku se frotó las sienes con frustración tras recibir la última información. Una batalla entre un señor de la guerra y un Yonko, independientemente del resultado, tendría consecuencias significativas para la marina y podría desestabilizar aún más una era ya de por sí caótica. Al fin y al cabo, ambas facciones eran grandes potencias que mantenían el equilibrio en los mares. En circunstancias normales, no sería demasiado difícil de manejar. Pero en ese momento, estaban en plena preparación de la operación de exterminio de los dragones celestiales, y cada decisión debía tomarse teniendo eso en cuenta. Ja. Es mocoso de Ziark, cree que puede derrotar a los Yonko, igual que ese cretino de Shanks. Garp rió con ganas, mientras mordisqueaba una rosquilla recostado cerca. Si ese fuera su único objetivo, no sería tan malo. Pero me temo que tiene en mente algo mucho más peligroso. Sengoku se ajustó las gafas pensativo. Tras haber interactuado con Ziark en varias ocasiones, Sengoku sabía que no era del tipo que actuaba precipitadamente, especialmente no por algo tan trivial como el título de Yonko. Tenía que haber algo más debajo de la superficie. ¿Y qué hay de las reacciones de los demás emperadores y señores de la guerra?
Preguntó el severo almirante de la flota Kong, volviéndose hacia Sengoku. Tras reflexionar un momento, Sengoku respondió. Todavía no hay novedades de las naves de vigilancia, pero esos astutos veteranos no se quedarán de brazos cruzados, de eso no hay duda. Kong suspiró pesadamente. Si hubiera sabido que semejante alborotador surgiría de la nada, habría presentado su dimisión un año antes. Por alguna razón, cuando Sengoku cruzó la mirada con Kong, vio un atisbo de amargura en los ojos de su superior. Sobre Ziark y Big Mom, y aventuró Sengoku con cautela. Por ahora, sigan monitoreando la situación. Abordaremos los resultados cuando lleguen. En este momento, el asunto de los dragones celestiales es la prioridad, dijo Kong, cerrando los archivos confidenciales sobre su escritorio. Los marines existían bajo la autoridad del gobierno mundial, y sin los fondos proporcionados por los nobles mundiales, esta maquinaria de justicia no podía funcionar. Servir primero a los dragones celestiales era la realidad a la que tenían que enfrentarse. Era una triste verdad que quienes estaban del lado de la justicia tuvieran que proteger a quienes masacraban naciones, y Sengoku bajó la cabeza lentamente, el reflejo en sus gafas ocultando su expresión. Mientras tanto, Garp se rascaba la oreja con displicencia al levantarse para salir de la oficina. Al ver la palabra justicia escrita en letras grandes en la espalda de Garp, Kong ladró. Garp, ¿a dónde crees que vas? No me encuentro muy bien físicamente, así que pensé en irme a casa a tomarme unas pequeñas vacaciones, respondió Garp con indiferencia. Idiota. Kong rechinó los dientes con frustración. A pesar de su enfado, Kong sabía perfectamente que Garp era demasiado tranquilo como para dejarse influir por ninguna orden, ni siquiera por la del mismísimo almirante de la flota. Intentar obligarlo solo sería contraproducente. Además, enviar a Garp de vuelta a Leas Blue de vacaciones no sería una mala idea. Después de todo, el objetivo de la siguiente misión de exterminio de los dragones celestiales resultó ser el recién establecido reino de Dios en Leas Blue. Recordando la información proporcionada por sus espías, Kong se frotó las sienes de nuevo con frustración. Esperemos que la tripulación de Ziark no pierda la cabeza cuando descubran que el país que los venera ha sido destruido y... Mientras tanto, el nuevo mundo ya se había sumido en el caos. Tal como Sengoku había predicho, el ataque de Ziark a los piratas de Big Mom causó aún más revuelo que cuando Shanks hizo su jugada. Aparte de la serie de eventos importantes que la tripulación de Ziark había provocado en los últimos meses, la principal razón del revuelo se debía a las maquinaciones secretas de Morgan. Tomemos como ejemplo la reciente captura del León de Oro. Morgan no había escatimado gastos para difundir la noticia por todas partes. Gradualmente, los piratas del Nuevo Mundo comenzaron a agitarse, izando sus velas y dirigiéndose hacia las aguas de Totolan, a las que normalmente temían entrar. Estos oportunistas esperaban sacar provecho del caos. Al menos, recoger algunas sobras tampoco estuvo nada mal. En cuanto a los Yonko y los señores de la guerra, todavía no habían realizado ningún movimiento significativo. En cualquier caso, la situación se había convertido en un completo desastre. De vuelta en la isla de los pasteles. Tras varios minutos de angustiosa tensión, la aterradora tormenta eléctrica finalmente comenzó a amainar. La isla había sufrido una transformación completa tras la lluvia de rayos. El suelo estaba plagado de cráteres, e innumerables edificios con temática de dulces se habían derrumbado por el impacto. Aunque sería exagerado decir que la élite de los piratas de Big Mom había sido completamente aniquilada, la mayoría de ellos había perdido sus capacidades básicas de combate y ya no representaban un factor en la batalla. No es que el ataque de Ziark, preparado con tanta antelación, no fuera lo suficientemente poderoso. Es solo que, en el mundo de los piratas, el rayo no se consideraba la fuerza más devastadora. Erradicar completamente al enemigo habría requerido un mayor gasto de resistencia y energía, lo cual no era un intercambio que valiera la pena. En el campo de batalla, solo los oficiales más fuertes Katakuri, Smoothie y los comandantes principales permanecieron en pie. Como columna vertebral de los piratas de Big Mom, no eran del tipo que pudiera ser derrotado por un solo rayo. Aún así, la situación enfureció enormemente a Big Mom. Mocosa. ¿Cómo te atreves a hacer algo tan imperdonable a mi preciosa isla y a mis subordinados? Rugió Big Mom, con las venas de la frente hinchadas mientras empuñaba la espada de su emperador.
Zeus y Prometeo flotaban a su lado, y su Aosokwaki, Aki del Conquistador, brotaba sin control, formando relámpagos rojos que crepitaban a su alrededor. Ese era su estado de furia descontrolada, algo que solo ocurría cuando la consumía una rabia incontrolable. Ziark permaneció impasible sobre un montón de escombros, sin responder a los gritos de furia de Big Mom. Además de debilitar gravemente a los piratas de Big Mom, también quería comprobar si su defensa, similar a un globo de hierro, fallaría en su estado berserker, tal como en la historia original. Aunque no fuera la táctica más honorable, el mundo de los piratas era despiadado por naturaleza. Si un conflicto no podía resolverse pacíficamente, entonces tenía que reunir suficiente información para asegurar la victoria, sin importar los medios. Sus compañeros lo habían seguido a Totoland con determinación inquebrantable, por lo que era su responsabilidad garantizar su seguridad, sin importar la estrategia. Katakuri, déjame a ese mocoso de Ziark. Tú y los demás acabad con el resto de su tripulación. El rostro de Big Mom se contrajo de rabia al dar su orden a Katakuri y a los demás. Entendido, mamá. Katakuri alzó su tridente, sus ojos brillando con Aki. Mientras tanto, Smoothie, Cracker y los demás oficiales salieron del shock provocado por la escena apocalíptica y desataron sus poderes más fuertes de fruta del diablo. La verdadera batalla entre los Yonko y los señores de la guerra no había hecho más que empezar. Tras dar sus órdenes, Big Mom arremetió contra Ziark, golpeando el suelo con tal fuerza que lo hizo añicos bajo sus pies. Se lanzó hacia Ziark como una bala de cañón, con la espada de su emperador crepitando con relámpagos rojos. Incluso el aire parecía gritar bajo la presión de su ataque. Lanza el Baf. Ikoku. Su ataque, imbuido de Aki del Conquistador, explotó hacia adelante. Estilo de una sola espada. Espada de acantilado. Ziark se preparó, canalizando todo su poder en el Sandai Kitetsu, y desató un golpe de espada fundida envuelto en Aki de armadura avanzado. ¡Bum! Las dos fuerzas colisionaron en el aire, creando una explosión estremecedora. En medio del fuego y el humo, Big Mom irrumpió a toda velocidad. Su cuerpo de hierro, parecido a un globo, no sufrió ningún daño mientras aumentaba su velocidad, apareciendo frente a Ziark en un abrir y cerrar de ojos. Con casi 9 metros de altura, proyectaba una sombra enorme sobre él. La llama de la madre. Las llamas de Prometeo envolvieron la espada de su emperador mientras la blandía hacia la cabeza de Ziark. Los ojos de Ziark brillaron rojos mientras cruzaba su Sandai Kitetsu y Yubashiri frente a él para bloquear el ataque. ¡Bang! En el momento en que sus espadas chocaron, la fuerza abrumadora recorrió el cuerpo de Ziark y se propagó por el suelo bajo sus pies, provocando que la tierra se agrietara y se partiera. Esta era la fuerza monstruosa de Big Mom en su máximo esplendor. Sin la mayor resistencia que obtuvo de la fuente de los deseos, un solo golpe me habría aplastado contra el suelo y Ziark no pudo evitar maravillarse ante el inmenso poder de la monstruosa raza de Big Mom. ¿Esto es todo lo que tienes, mocoso? ¿Crees que puedes vencerme con eso? Se burló Big Mom, apretando con más fuerza su espada con una sola mano mientras lo provocaba. Su inmensa fuerza continuó aumentando, presionando a Ziark hasta el punto en que apenas podía contenerla. Al comprender la enorme diferencia de fuerza entre ambos, los ojos de Ziark brillaron. En un instante, un devastador rayo descendió del cielo, impactando directamente contra Big Mom. Sin embargo, el rayo, que habría incapacitado a cualquier otro pirata, no tuvo efecto alguno en Big Mom. Ni siquiera se molestó en esquivar, continuando su ataque con la espada como si nada hubiera pasado. Así que incluso en su estado de furia, su defensa de globo de hierro permanece intacta. Al ver que Big Mom no se veía afectada en absoluto por el rayo, Ziark frunció el ceño. Mira bien, mocoso. Así es como realmente se maneja el rayo. Big Mom agarró a Zeus con su mano libre, desatando una oleada de relámpagos púrpura. Rayo. Tambor de trueno. Crack. Un enorme pilar de trueno, casi idéntico al de Ziark, cayó en su posición. En un instante, el frágil terreno finalmente llegó a su punto de ruptura, haciéndose añicos en innumerables pedazos. Como usuario de una fruta Goro-Goro, Ziark no se vio afectado por el rayo en sí, pero sin una base sólida, quedó vulnerable. Tanto él como sus espadas cayeron a un profundo abismo. Bola de fuego celestial. Big Mom no le dio oportunidad de recuperarse, lanzando otra bola de fuego de Prometheus directamente al abismo.
La explosión llenó el cráter de llamas, iluminando todo el campo de batalla. En medio del rugido de las llamas, arcos de electricidad parpadearon cuando la figura de Ziark reapareció en el aire. En la fracción de segundo anterior al impacto de la bola de fuego, utilizó su forma elemental para evitar la mayor parte del daño. Big Mom, con su vasta experiencia en combate, no se sorprendió. Inmediatamente saltó al Prometeo expandido y se lanzó al cielo con intención asesina. Devorar. Tras haber reunido suficiente información sobre Big Mom, Ziark sabía que una victoria rápida era imposible, así que activó su modo devorar para una batalla prolongada. Ikoku. Relámpago negro. Los dos chocaron en el aire, sus espadas imbuidas de un poder inmenso, creando una tormenta de relámpagos y fuego que se extendió en todas direcciones. Las ondas de choque se propagaron por el aire como olas, distorsionando el espacio a su alrededor. Al mirar hacia arriba, se podía ver cómo el cielo se oscurecía a medida que las nubes comenzaban a colapsar hacia adentro, formando un abismo inmenso en el centro. El cielo se había abierto. Con esta demostración cataclísmica de poder que solo los guerreros más fuertes podían producir, la batalla entre Ziark y Big Mom comenzó de verdad. En lo alto, relámpagos y fuego chocaban mientras el Aki hacía temblar los cielos. De vez en cuando, poderosos rayos, bolas de fuego y ondas de choque caían como lluvia, explotando sobre la isla Pastel y los mares circundantes. Observando esta escena apocalíptica desde lejos, los miembros de élite de los piratas de Big Mom que aún se encontraban en otras islas permanecieron paralizados por la incredulidad. Ni siquiera podían imaginar lo que les sucedería a los débiles como ellos si se vieran involucrados en semejante batalla. Incluso los piratas que habían sobrevivido a la tormenta eléctrica y conservado la consciencia se vieron abrumados por un impulso irresistible de retirarse, utilizando sus heridas como excusa para replegarse a la retaguardia. Pero, bajo la presión de Big Mom y los oficiales de alto rango, no se atrevieron a abandonar el campo de batalla por completo. Mientras permanecían allí, indecisos sobre si avanzar o retroceder, el chef principal, Streusen, apareció detrás de Big Mom, dándoles una ligera sensación de alivio. Los que tengan rango de oficial o superior, vayan a apoyar a Lin y Katakuri. El resto, regresen a sus respectivas islas y mantengan sus puestos. Al haber estado al lado de Big Mom durante más tiempo, Streusen comprendía las consecuencias de que Lin y Katakuri quedaran atrapados en el corazón de la batalla. Las fuerzas cercanas no dudarían en aprovechar esta oportunidad, por lo que no podían permitirse enviar todas sus tropas a la isla Pastel. Los piratas, ya libres de su miedo, dieron rápidamente la vuelta a sus barcos y huyeron. Solo algunas de las más fuertes, como Charlotte Moscato de la isla del helado y Charlotte Amande de la isla de las nueces, continuaron hacia la isla del pastel con su intención original. Todo el campo de batalla se sumía en el caos y alcanzaba su punto álgido. Mientras todas las miradas en las islas circundantes se centraban en la batalla épica entre Ziark y Big Mom, una explosión ensordecedora resonó en el aire. Un enorme rayo electromagnético estalló, con una potencia tan inmensa que partió la isla Pastel por la mitad, e incluso el mar se dividió brevemente en dos. Los piratas, con terror en los ojos, observaron cómo el suelo se derrumbaba y se formaba una enorme grieta llena de lava fundida en el centro de la isla. Swoosh. El agua de mar se vertía continuamente en la grieta, vaporizándose instantáneamente por el intenso calor y convirtiéndose en vastas nubes de vapor hirviente. Retirada. Aléjense de la isla Pastel, gritó Streusen presa del pánico. La batalla había superado con creces sus expectativas. Al principio, con Big Mom conteniendo a Ziark, Streusen creía que su bando podría aprovechar su superioridad numérica para acabar rápidamente con el combate. Pero ahora, la situación era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Un ataque tan aterrador? ¿Fue acaso el poder de ese hombre, el llamado la máquina del emperador? Aunque el ruido ensordecedor había amainado, Streusen seguía temblando de miedo. Su mente volvió rápidamente al cartel de recompensa de King, que irradiaba un aura abrumadora. Cuando se conoció la noticia del inmenso poder destructivo de cada miembro de la tripulación de Ziark, Streusen, al igual que muchas otras facciones, asumió que los informes habían sido exagerados para llamar la atención. Después de todo, si realmente poseyeran múltiples combatientes a la altura de los comandantes Yonko, ¿por qué cooperarían con el gobierno mundial en lugar de dominar los mares ellos mismos?
Pero ahora, tras presenciar de primera mano el ataque que había partido la isla Pastel en dos, la expresión de Streusen se tornó grave, y sus ojos tranquilos se estremecieron hasta la médula. La fuerza oculta en la tripulación de Ziark podría superar incluso la de los emperadores marinos. Mientras los piratas se retiraban precipitadamente, de vuelta en la dividida isla Pastel, Katakuri permanecía en la mitad izquierda, contemplando la enorme grieta. Incluso el siempre tranquilo y sereno Katakuri no pudo evitar jadear. ¿Quién es esa niña? Lanzó un rayo con un poder tan devastador como si nada, al reflexionar sobre el momento en que su vida corrió peligro, el corazón de Katakuri aún latía con fuerza. De no ser por su haki de observación, que le permite prever el peligro y advertir a sus aliados para que tomen medidas evasivas inmediatas, habrían sido aniquilados por ese único ataque. A pesar de sus advertencias, muchos de sus compañeros que no pudieron reaccionar con la suficiente rapidez cayeron al agua, hundiéndose hasta el fondo del mar. Maldita sea, la información de inteligencia solo mencionaba que había repelido a Sakazuki, el candidato a almirante. Nadie nos dijo que era tan fuerte. Cracker, con sus dos coletas chispeando de electricidad, miró atónito a Kana, que estaba de pie en el acantilado, respirando con dificultad. El simple roce de los restos de su explosión electromagnética había destrozado su armadura de galleta, antes impenetrable, obligándolo a revelar su verdadero cuerpo. Katakuri, ¿qué hacemos ahora? ¿Deberíamos acabar primero con esa mocosa peligrosa? Parece bastante débil ahora mismo, preguntó Smochie, con su espada en espiral en la mano y la mirada fija en la exhausta Kana, que estaba doblada sobre sí misma, con las manos sobre las rodillas, jadeando con fuerza. Sus piernas altísimas e increíblemente largas destacaban incluso entre la multitud. Como contraparte de marfil de Jack el sequía de los piratas bestias, solo esas piernas valían 900 millones de berries. No actúes precipitadamente. Aún desconocemos las habilidades de los miembros restantes de la tripulación, dijo Katakuri, con el pecho agitado bajo su bufanda mientras intentaba mantener la compostura. Sabía que este era un momento crucial para la supervivencia de los piratas de Big Mom. Incluso aquel niño aparentemente inofensivo poseía un poder devastador. Este enemigo era mucho más peligroso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado jamás. Déjenme a mí a esa misteriosa niña. Ustedes encárguense de los demás, dijo Peróspero, el hijo mayor, sosteniendo su bastón de caramelo. Echó un vistazo al crepitante relámpago que brillaba en lo alto antes de dirigir su mirada siniestra hacia Kana. Jejeje, no te preocupes. Como en todas nuestras batallas anteriores, saldremos victoriosos. Mamá nunca perderá, dijo con sorna. Después de todo, ella es quien se convertirá en la reina pirata. Al oír la firme resolución de Peróspero, Katakuri vaciló un instante antes de asentir levemente. Aunque el riesgo era alto, era su mejor opción. Solo los oficiales más poderosos tenían alguna posibilidad contra esos monstruos. Permítame ayudarle, Peróspero, dijo Daifuku, el ministro de los frijoles, mientras su genio giraba en su ombligo al dar un paso al frente. ¿Vais a atacar en grupo a un niño pequeño? Si esto se corre la voz, los piratas del Nuevo Mundo se reirán de nosotros durante años, dijo Peróspero entre risas, pero no rechazó la oferta de Daifuku. La razón principal, por supuesto, era la abrumadora fuerza que Kana ya había demostrado. Aunque parecía estar debilitada, no podían correr ningún riesgo. Justo cuando los piratas de Big Mom ultimaban su estrategia, una enorme sombra se cernió sobre ellos. ¡Bum! Un hacha de batalla dorada se clavó en el suelo, creando un profundo cráter. Sin camisa y con Rita al hombro, Escanor se había adentrado en medio del grupo. Basta de charla sin sentido, piratas. Su cuerpo musculoso y humeante irradiaba calor mientras permanecía allí de pie, arrogante, mirando fijamente a todos. La mera fuerza de su presencia obligó a Katakuri y a los demás a retirarse. Mientras se retiraban, Katakuri apoyó una mano en el suelo, activando así los poderes de su recién despertada fruta Mochi Mochi. La tierra, antes sólida, pareció cobrar vida, y altísimas columnas de mochi surgieron hacia Escanor desde todas direcciones. Mochi de lluvia. Boom. 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 El mochi cayó como una lluvia sobre Escanor, creando una tormenta de impactos que lo envolvió y restringió momentáneamente sus movimientos. ¡Ataquen ahora!, gritó Katakuri. Al comprender su señal de inmediato, los demás oficiales de Big Mom redirigieron su atención, cargando contra sus respectivos oponentes.
Entreguen el tesoro y abandonen esta resistencia inútil. Provocó Aqua desde atrás, asumiendo con entusiasmo el papel de villana. En lo que respecta a los piratas, que vivían del saqueo y el asesinato, la insensata diosa no tenía reparos morales en luchar contra ellos. Después de todo, Big Mom había atacado primero, queriendo reclamar Ziark y los Poneglyphs para sí misma. Esos me pertenecen a mí, la gran diosa. ¿Cómo te atreves a intentar quitármelos? Al ver que los piratas la ignoraban, Aqua gritó: King, dales una buena paliza. Ella empujó a King delante de ella como si fuera un escudo humano. El siempre honesto King murmuró: Aunque le aterrorizaba esta repentina muestra de confianza, King ya tenía el traje Mark II. Ante esos piratas despiadados, finalmente tuvo la fuerza para contraatacar. Sin querer seguir escondiéndose tras la protección de sus camaradas, los ojos mecánicos de King escudriñaron a los piratas con una renovada determinación. Sus motores rugieron al arrancar, escupiendo llamas, mientras King se lanzaba hacia el enemigo, decidido a demostrar su valía. ¡Bum! Los primeros en enfrentarse a su carga fueron los soldados de Galleta de Cracker. Estos soldados, capaces de resistir la fuerza del Gear 4 de Luffy, no eran enemigos fáciles. Especialmente con el propio Cracker, blandiendo su poderoso Haki, sumándose al ataque. En el breve momento de contacto, King, al mando del Mark II, fue rodeado y engullido por el mar de soldados de Galleta. Por suerte, el Mark II era muy ágil y resistente, y gracias a la pericia de King como piloto, logró evitar caer en una desventaja significativa. Pero incluso con esto, quedó claro que detener a Smoothie, Oben y los demás sería prácticamente imposible. Meout, te he potenciado. Ahora vete. Aqua, con total tranquilidad, le aplicó a Meout una mejora completa de atributos, pensando que no tendría que mover un dedo. Pero para su sorpresa, Meout agarró a Kana y se alejó de inmediato. Era evidente para todos que Kana llevaba un peculiar dispositivo de carga sujeto a la espalda, con un cable en forma de cola conectado. Conociendo las limitaciones de resistencia de Kana, Ziark ya había preparado medidas para recargar su energía. Sin embargo, recuperar su plena fuerza llevaría algún tiempo. Mientras tanto, Meout, con su dominio del Rokusiki y su increíble velocidad, asumió el papel de guardaespaldas. Kana-chan está a mi cargo. Aqua, tú encárgate del resto. Gritó Meout mientras salía disparado, dejando a Aqua allí parada, estupefacta. Antes de que pudiera reaccionar, un tajo enorme partió el suelo frente a ella. Smoothie, tras haber absorbido la esencia de sus subordinados derrotados, ahora se erguía tan alta como un gigante, y cada uno de sus golpes poseía un poder enorme. A pesar de su pereza inicial, los instintos de Aqua se activaron. Sus ojos brillaron rojos con Haki mientras esquivaba por poco el ataque que se aproximaba. Le cortaron un mechón de su cabello azul. Cobarde astuto. ¿Cómo te atreves? Aqua se enfureció. Inmediatamente contraatacó con un chorro de agua bendita dirigido al Smoothie gigante. Smoothie cortó el agua sin esfuerzo con un golpe limpio. Mientras las gotas de agua se dispersaban, Oben, con el cuerpo en llamas, cargó hacia adelante. Alzando su puño llameante, saltó por los aires y lo estrelló contra el suelo con toda su fuerza, destrozándolo bajo los pies de Aqua. A ver si tus poderes acuáticos pueden extinguir mi calor. Dijo Oben, con sus ojos llameantes fijos en Aqua, que apenas logró esquivar su puñetazo. Todavía resentido por haber sido arrastrado por un chorro de agua anteriormente, Oben estaba decidido a demostrar su valía en la batalla. Seguía siendo tan terco como siempre, igual que cuando intentó detener el barco pirata de Baije con sus propias manos. Este usuario de Netsu no Mi siempre había sido testarudo hasta la médula. No eres más que un lacayo derrotado, que aún sueña con la victoria, se burló Aqua, aferrando con fuerza su bastón mientras una luz azul divina emanaba de su cuerpo. Su manto de diosa ondeaba suavemente en la corriente ascendente del agua. Al darse cuenta de que no podía seguir holgazaneando, la insensata diosa finalmente se puso seria. Mientras tanto, en la retaguardia, Peróspero y Daifuku, montados sobre su baba de caramelo que se movía rápidamente, perseguían sin descanso a Meout. El constante bombardeo de balas de caramelo y cortes imbuidos de Haki era un verdadero dolor de cabeza para Meout, ralentizando significativamente su ritmo. Si esto continuaba así, era solo cuestión de tiempo que los alcanzaran. Meout, bájame. Todavía puedo luchar.
dijo Kana obstinadamente desde su espalda. Intentó levantarse, pero su cuerpo exhausto se negó a cooperar. No te preocupes, Kana. Ya has derrotado a muchos piratas. Déjame el resto a mí, Miau la tranquilizó Meoud mientras esquivaba los ataques que se acercaban, buscando la ruta óptima hacia la costa. Mientras pudiera atraer a los piratas hacia otro miembro de la tripulación, aunque Kana no estuviera completamente recargada, estaba seguro de que podrían ganar. Volviendo al campo de batalla principal, las explosiones resonaban continuamente mientras la batalla entre Katakuri y Escanor se intensificaba. Poder Mochi. El puño de Escanor. Sus pesados puños chocaron en el aire, generando ondas expansivas que desgarraron el suelo. Tras un breve choque, ambos retrocedieron de un salto. Como era de esperar del segundo al mando de una tripulación Yonko, tienes cierta habilidad, dijo Escanor, mirando su puño cerrado, saboreando la emoción de su confrontación. Aunque ya no era mediodía en su punto álgido, el poder de Escanor seguía siendo formidable. Y, como resultado, tenía grandes esperanzas puestas en esta primera batalla real contra una potencia del mundo pirata. Superar mi poder Mochi únicamente con fuerza física bruta, y los ojos de Katakuri se oscurecieron al sentir aún el escozor del choque en su brazo. Este hombre era un monstruo, igual que Big Mom. Tras no haber conocido jamás la derrota desde que se hizo a la mar, la expresión de Katakuri se tornó cada vez más seria. Tras evaluar la fuerza de su oponente, Katakuri dejó de contenerse y activó los poderes despertados de su fruta del diablo. Tonas incomparables. 9 mochis. Boots. 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 9 enormes anillos de mochi se materializaron detrás de Katakuri, cada uno conteniendo un puño gigante potenciado con haki de armadura avanzado. El peso adicional de su habilidad frutal despertada hacía a Katakuri aún más imponente y dominante. ¿Así que este es el poder de tu fruta del diablo? Fascinante. Si estuviéramos en un banquete, me imagino que esto le robaría el protagonismo a la señorita Aqua, reflexionó Escanor, más divertido que intimidado. De espaldas al sol y con su hacha divina en mano, era absolutamente intrépido. Idiota arrogante. A ver cuánto tiempo puedes mantener esa cara de suficiencia, gruñó Katakuri en voz baja. Era la primera vez que un enemigo comparaba su técnica con algo tan trivial como un truco de fiesta. Esto fue una burla flagrante. Para un hombre con ambiciones reales, tal falta de respeto era intolerable. Si crees que puedes, entonces, por supuesto, inténtalo, respondió Escanor, acariciándose el bigote. Levantó el dedo lentamente, y en su punta comenzó a formarse un sol en miniatura. Racimo de mochi. Sol cruel. Sobre la isla Pastel, los relámpagos rasgaban el cielo como una jaula, atrapando todo a su paso. Desde las profundidades de las espesas y oscuras nubes, el trueno retumbaba sin cesar, interrumpido por explosiones ocasionales. Nubes de fuego mostraron sus colmillos, y sobre ellas se alzaba Big Mom, con su espada del emperador fusionada con Zeus, irradiando un aterrador haki del conquistador desde todo su cuerpo. Los vientos aullaban, y truenos y fuego giraban a su alrededor mientras su capa pirata rosa ondeaba salvajemente. La escena infernal que la rodeaba llevaba la atmósfera al límite. Era Charlotte Linlin, la Yonko en todo su poder. Frente a ella, Ziark se erguía imponente, empuñando sus espadas gemelas de magma, rodeado de una crepitante electricidad azul. Gracias a su armadura Raijin, parecía incluso más alto que la mismísima Big Mom. Mamá. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Incluso tienes la capacidad de absorber poder, exclamó Big Mom, con los ojos muy abiertos por la codicia mientras miraba a Ziark. Como una de las criaturas más poderosas del mundo, el poderoso haki de observación de Big Mom le permitió percibir la anomalía en Ziark. La capacidad de absorber energía era una característica que despertó su intenso interés. Un cuerpo mucho más fuerte que el de un humano normal, el poder del magma, la capacidad de absorber fuerza. Tras años coleccionando ejemplares de diversas razas por todo el mundo, nunca se había topado con un espécimen tan perfecto como Ziark. Escucha, Ziark, de una forma u otra, mamá te reclamará. Declaró Mamá Grande, extendiendo su mano libre hacia él como si fuera a agarrarlo. Ante su mirada penetrante, Ziark respiró hondo y respondió con calma. Lo siento, Mamá Grande, eres buena persona. Siguiendo las costumbres de su tierra natal, le entregó una tarjeta de buena persona. Es la primera vez que un enemigo me llama así.
Pero si eso es lo que te gusta, entonces llámame como quieras, dijo Big Mom, restándole importancia al asunto. Creo que me has malinterpretado, dijo Ziark. Lo que quiero decirle si sigue soñando. Rugió, volcando todo el haki absorbido en sus espadas, Sword y Yukiona, que cruzó frente a él, con los ojos rebosantes de intención de batalla. Al oír esto, la sonrisa de Big Mom se desvaneció y su expresión se ensombreció. Así que prefieres probar la derrota primero, ¿es eso? En cuanto las palabras salieron de sus labios, extraños patrones ondularon ante sus ojos, y su cuerpo, ya de por sí enorme, se hizo aún más grande. Ese era el poder de la Soru no Mi. Cualquier rastro de miedo en Ziark le permitiría robarle el alma. Tú serás quien experimente la derrota, dijo Ziark, completamente imperturbable ante el temible poder que podría hacer temblar de miedo a los piratas comunes. Naturalmente, tal intimidación no tuvo ningún efecto sobre él. Al ver que su habilidad había fallado, la sorpresa momentánea de Big Mom se transformó en furia. Lentamente alzó su espada del emperador imbuida de la magia de Zeus. Crackle. Un relámpago rojo oscuro estalló mientras una oleada abrumadora de haki del conquistador envolvía la hoja. Lanza del Baf. Ikoku. Una onda expansiva púrpura rasgó el cielo, y los relámpagos y truenos circundantes palidecieron en comparación con la fuerza descomunal de su ataque. Era mucho más fuerte que cualquiera de los golpes que había asestado antes en la isla Pastel. Ziark respiró hondo, canalizando su rayo, magma y haki en sus espadas gemelas. Aunque podía esquivar el golpe gracias a su velocidad superior, quería comprobar si podía resistir un ataque a máxima potencia de un Yonko. Apenas había pasado ese pensamiento por su mente cuando la onda expansiva púrpura apareció ante él. Sin mediar palabra, Ziark alzó a 3 espadas y a Yukiona y lanzó un golpe sencillo, pero poderoso, para enfrentarlo de frente. ¡Bum! Las dos fuerzas chocaron, y el impacto fue inmediato. Ziark sintió como si se hubiera estrellado contra una montaña que se movía a velocidad supersónica. La armadura Raijin que cubría su cuerpo se hizo añicos, rompiéndose en innumerables fragmentos que se disiparon en el aire. La inmensa fuerza atravesó la armadura e impactó directamente contra su cuerpo. Apenas aguantando unos segundos, la sangre goteaba de la boca de Ziark mientras el ataque de Big Mom lo lanzaba volando varios kilómetros, estrellándose contra la isla Mantequilla, la isla más cercana a la isla Pastel. El impacto creó un enorme cráter lleno de grietas, y los edificios circundantes se derrumbaron mientras el polvo y los escombros se elevaban hacia el cielo. La repentina catástrofe provocó la huida aterrorizada de los civiles locales, que temían perder la vida en el caos. Tos, tos. En el centro del cráter lleno de humo, Ziark tosió sangre dolorosamente. Incluso después de absorber parte del poder de Big Mom, recibir un ataque frontal de un Yonko sigue siendo demasiado y, reflexionó. Sin embargo, no se desanimó. Al fin y al cabo, la fuerza bruta nunca había sido su fuerte. Su velocidad arrolladora y su capacidad para hacerse más fuerte a medida que avanzaba el combate fueron las claves de la victoria. Además, ni siquiera había utilizado técnicas de alto nivel como el recubrimiento de haki del conquistador, así que no había de qué preocuparse. Bueno, ahora que he reunido suficiente información, es hora de acabar con esa monstruosa vieja bruja. Un destello de luz roja parpadeó en los ojos de Ziark. De repente, un rayo de energía, una combinación de relámpago y fuego, atravesó las nubes y se precipitó hacia él con una fuerza aterradora. Fue el ataque de Big Mom, combinando los poderes de los 3 Onyes. Mientras Ziark se preparaba para esquivar el ataque transformándose en rayo, vaciló, sintiendo algo a través de su haki de observación. Ecos de gritos y lamentos de terror llenaban su mente. No muy lejos de allí, una familia se acurrucaba entre las ruinas de un edificio. Los padres abrazaban a su pequeño hijo, con los ojos cerrados con fuerza y el rostro pálido de desesperación. Ziark no se consideraba un salvador insensato, y había aceptado que los civiles podrían quedar atrapados en el fuego cruzado antes de que comenzara la batalla. Esto era una guerra total, donde un solo error podía significar la derrota total. Pero a medida que la escena se desarrollaba con tanta claridad en su mente, le resultó imposible hacer la vista gorda. A veces, tener un haki de observación fuerte no era una bendición y Ziark suspiró suavemente y su mirada se volvió gélida. Un relámpago crepitó en la punta de sus dedos. 3.000 millones de voltios. Cañón superelectromagnético. Zas.
Un rayo de electricidad concentrada se disparó hacia el cielo, chocando en el aire con el cañón Maser de Big Mom. Las dos fuerzas destructivas chocaron, pero el ataque de Ziark estaba claramente en desventaja, siendo lentamente repelido hacia atrás. La abrumadora tormenta eléctrica se cernía sobre la isla Buter, proyectando una sombra sobre todo. Los civiles que huían se quedaron paralizados, con la desesperación reflejada en sus rostros. ¿Cómo podían escapar? ¿A dónde podían correr? No había salida. El poder del ataque les quebró por completo el espíritu. No puedo vencerlo, pero cuando se trata de controlar rayos, no perderé. Gritó Ziark, resistiendo la inmensa presión mientras alteraba la trayectoria de su cañón superelectromagnético. Gracias a su control preciso, el punto de colisión se desplazó gradualmente, aunque muy levemente. Finalmente, el cañón Maser se desvió de su rumbo, rozando la isla Buter y explotando inofensivamente en el océano. ¡Bum! Una explosión masiva lanzó hacia el cielo una imponente columna de agua, que rápidamente volvió a caer en forma de un aguacero temporal sobre la isla Mantequilla. Mamá. Nada mal en absoluto. Incluso encontraste la manera de redirigir el cañón Maser, rió Big Mom mientras descendía del cielo, estrellándose contra el suelo frente a Ziark. Como una de las piratas más poderosas del mundo, Big Mom no se percató de que Ziark había redirigido el ataque para proteger a los civiles. Creía que simplemente quería demostrar sus habilidades. Un miembro de los Shichibukai, en cooperación con el gobierno mundial, preocupándose por civiles inocentes. ¡Qué chiste! Ya que eres tan capaz, deja que mamá te enseñe algo especial. Los ojos de Big Mom se volvieron penetrantes, su sonrisa maliciosa. Agotar la energía para reponerla no es algo que solo tú puedas hacer. Su enorme mano se extendió de repente, apuntando directamente a la pareja que protegía a su hijo. Fin del capítulo 239.